Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Comenzó a ahogarse, causando bastante pánico entre Jeff y Danny, ya que nunca antes se habían visto las alergias de Mac, porque Mac tenía mucho cuidado al comer. En cuanto a On, no sabía por qué estaba en el extranjero, pero sabía porque Nan a menudo le pedía a Mac que tuviera cuidado con su comida. On refunfuñó. En el fondo estaba preocupado por su amigo. On condujo y tardó menos de 5 minutos en llegar al hospital. Salieron del auto con Mac. On corrió a buscar a los médicos y llevaron a Mac a la sala de emergencias. On contó los síntomas y las causas para que los médicos y enfermeras reconocieran el tratamiento. Has perdido tus habilidades, dijo Kay en broma, después que los dos corrieron juntos con entusiasmo por la pista de Nan, y Kay ganó. En la última ronda te gané, esta vez te dejo ganar, respondió Nan, porque ya había competido con Kay 2 veces. Entonces tú vas a decidir la tercera ronda. Kay continuó y le dio una leve sonrisa. Por supuesto, respondió Nan, antes de que los dos montaran sus motocicletas. Volvieron a ir directamente al punto de partida. Muchas de las personas que vinieron al circuito de Nan estaban esperando ver esta carrera, porque de vez en cuando Nan corría. Oye, oye, gritó una voz durante la carrera. Nan ya estaba en la pista. ¿Qué pasa? Estoy a punto de correr. Nan abrió su casco y preguntó. Wai corrió delante de él un poco estresado y le alcanzó el teléfono a Nan, ya que no podían llevarlo consigo en las carreras. ¿Qué? Preguntó Nan con curiosidad. El señor On llamó. Creo que es mejor hablar a solas. Wai dijo, porque sabía sobre On. Nan inmediatamente frunció el ceño. Su corazón latía con fuerza sin razón. La premonición de Nan era que algo malo estaba por suceder. Inmediatamente se quitó el casco, en medio del desconcierto de Kay, quien también lo miró con curiosidad. ¿Qué pasó? Oh, Nan habló inmediatamente. Habló Nan con voz profunda. Mac fue al hospital porque comió ajo, pero ahora está a salvo. El médico lo trasladó a la sala de recuperación, dijo Oh. Nan apretó los dientes hasta que las venas de sus sienes se hincharon. La mano que sostenía el teléfono la apretó con fuerza, hasta que Kay notó el enfado de su amigo. No seas impaciente, la voz de advertencia de On sonó así, haciendo que Nan apretara los dientes. Iré lo más rápido que pueda, y me preparas una explicación. No quiero escucharlo ahora, dijo Nan. Sabía que era injusto intimidar a On de esa manera, pero no podía controlarse. Lamento no haberme ocupado de esto adecuadamente, respondió On. Hablaremos después. Envíame la ubicación del hospital. Eso es todo, dijo Nan, y colgó la llamada. ¿Cuál es el problema? Que preguntó rápidamente, porque estaba seguro que algo pasaba. Mac fue al hospital. Tengo que ir. ¿Por qué no se cuida bien? Tiró su casco al suelo con ira, y no se preocupó si su casco estaba roto o no, causando que la gente a su alrededor se confundiera. Estoy enojado con Mac por no cuidarse. Mac sabe que no puede comer ajo, grita Nan. ¿A qué hora sale el primer boleto de avión? Dijo Nan, antes de alejarse del campo. Nan regresó rápidamente a la oficina. Su rostro era sombrío. Hola Nan, gritó la voz de la niña, mientras se lanzaba y abrazaba el brazo de Nan sin mirar su estado de ánimo, haciéndolo balancearse hasta que la niña cae y se sienta en el suelo. No juegues, Nan le grita a la chica. El avión sale a las 7:30, dijo Wai. Nan miró su reloj y ahora estaba muy molesto. Nan pateó la silla de la oficina, solo queriendo desahogar su ira. Resérvalo para mí, Nan dijo rápidamente, porque no tenía otra acción. Cálmate, cálmate, no hagas reservas, solo dame algo de tiempo, lo interrumpió Kay, e hizo una llamada y salió de la oficina.
Nan se sentó en el sofá con una expresión tensa en el rostro, aunque sabía que Mac estaba a salvo, pero su corazón no estaba en paz. No quería expresar nada porque sabía que su humor no era bueno. Después de un rato, Kay regresó. Te ayudaré a llegar a las 3 de la mañana, ¿de acuerdo?, dijo Kay, haciendo que Nan inmediatamente mirara la cara de Kay. ¿Avión personal? No es necesario. Si estás de acuerdo, alguien vendrá y nos llevará a ti y a mí al aeropuerto a las 2 de la mañana, Kay dijo con voz normal. ¿Estarás en problemas?, Nan preguntó, porque si eso metía a su amigo en problemas, él se negaría. Kay le dio una sonrisa. Muchas gracias. ¿Vienes conmigo?, preguntó Nan. Kay asintió en señal de aceptación. Entonces Nan ordenó el trabajo rápidamente y pidió que cancelaran la cita para el día siguiente. Habló con Wai. Nan y Kay regresaron a casa y se prepararon para salir de la casa a las 2 a.m. de la mañana. Yo me ocuparé de Mac. Ustedes regresen y descansen, dijo On a sus amigos. Ahora estaban reunidos en la sala de recuperación. Volveremos mañana. Te traeré algo de ropa, dijo Danny. On asintió. On le pidió a su amigo que regresara porque Frank ya es un buen conductor. Los demás regresaron. On y Jonathan se quedaron a cargo de Mac. ¿Qué dijo Nan?, le preguntó Jonathan a On. Llamó para decir que estaría aquí alrededor de las 5 de la mañana, respondió On. Nan debe estar furioso, dijo Jonathan, sabiendo que Nan estaba celoso y muy preocupado por Mac. Todavía no sé cómo comió ajo. ¿Cómo pudo haber sucedido esto?, se quejó On. Llamé al cocinero para preguntarle. Insistió en que no había usado ajo. Incluso cambió los utensilios de cocina. También dijo que si querías ver la cámara puedes ir y verlo, porque también tienen cámaras de seguridad instaladas en la cocina, dijo Jonathan. Me encargaré yo mismo, dijo On, mirando a su amigo preocupado. Es un mérito estar sentado en un avión privado de la mafia rusa, dijo Nan, cuando llegaron al aeropuerto de Phuket, alrededor de las 5. Ahora se disponen a subir al auto preparado por los hombres de Kay para llegar al hospital donde estaba Mac. ¿Te has calmado un poco?, Kay le preguntó a su mejor amigo. Un poco, pero cuando vea su cara mi estado de ánimo mejorará nuevamente, Nan respondió. No le grites, él no quería que esto sucediera. Está en el hospital, no te preocupes por eso, le dijo Kay a Nan de antemano. Nan dejó escapar un gran suspiro. Puedo entender a Hyade, ¿por qué no quiere mantener ahí, tan lejos de sus oídos y ojos?, dijo el amigo. A las 5 de la mañana, el cielo ni siquiera estaba despejado todavía. ¿En qué habitación se encuentra Mac? Al recibir una respuesta, los dos subieron inmediatamente a la sala de recuperación. Ni siquiera pensaron en tocar la puerta, así que rápidamente le abrieron, sorprendiendo a On. ¿Qué pasó con Mac?, preguntó Nan de inmediato, sin ver a Mac en la cama. Solo estaba Jonathan viendo la televisión. Está aquí, dijo On, señalando el baño. Nan todavía estaba nervioso. Mac no respondía. Después de un rato, Mac terminó sus asuntos en el baño. Luego abrió la puerta y vio el rostro de Nan, que estaba parado, esperándolo. El rostro pálido de Mac miró a Nan con una mirada ligeramente temblorosa. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.